¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Vamos bien el tiempo? Vamos bien. 8 menos 10. Seguimos con nuestro querido Marcos Plataforma. Hombre, Marcos, bueno, veo que no perdemos, No perdemos aquí la tanda, Me alegro. Que envía un audio. Buenas tardes, Antonio, Jorge y familia. Espero que estéis todos fenomenalmente. Mi pregunta es la siguiente. Cuando hablamos de darlo todo y ser auténtico en cuanto a la meditación activa como actitud a lo largo del día, estamos hablando y vivir el presente, claro. Estamos hablando de una actitud, es decir, para mí, inicialmente, esto ha supuesto interiorizar o educarme en un esfuerzo consciente para mantener esta actitud, que prácticamente pues ya puedo considerar que es como un automatismo. Siempre que voy a hacer alguna cosa, pues de forma casi automática ya pienso en hacerlo de esta forma, ¿no? En cuanto a actitud, como le llamamos, esa actitud positiva, implica una cierta voluntad. Entonces esto a mí me choca con la idea de que no existe el libre albedrío. Entonces, yo tengo claro por todas las explicaciones que he oído tuyas y todo lo que he leído sobre esto, que el libre albedrío no existe, pero por otro lado estamos diciendo que hay que tener una actitud, es decir, hay que tener una voluntad para actuar de esta forma. También te he oído decir que el objetivo de todo esto es domar el caballo, luego domar el jinete, que es el ego, y al final darte cuenta que no hay jinete. Entonces, claro, todo esto para mí es una contradicción, porque el libre albedrío, digamos, la teoría de que no tenemos ningún tipo de capacidad para decidir nada de lo que hacemos, para mí choca con el hecho de que hay que tener esa actitud para llegar a vivir de esa forma, ¿no? Entonces, simplemente me gustaría que pusieras un poco de luz sobre esto. Entiendo que quizá es una de las paradojas de la no dualidad, pero me gustaría que pusieras un poquito de luz sobre esta supuesta contradicción. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muy bien, Marcos, queridísimo Marcos. Inteligente cuestión, importante y necesaria para ser resuelta. Como tú bien dices, no es contradicción, sino paradoja. Es efectivamente una de las grandes o la principal paradoja de la no dualidad. Y paradoja muchas veces mal entendida o evitada. Y os he puesto sobre aviso en este asunto. Es decir, no hay libre albedrío, no hay nadie que haga, por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decides? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Este es un mal advaita, una mala aproximación a la dualidad, porque no respeta la paradoja. Y dualidad, la no dualidad es eso, es sí esto y sí lo contrario. La paradoja es eso. Desde el punto de vista mental, no es paradoja, es contradicción. Dices, no, porque la mente es dual, o es esto o es aquello. Pero es que la paradoja es inclusiva, es esto y su contrario. Fíjate el asunto, esto es muy importante, Marcos. Claro, la visión no dual incluye los opuestos, mientras que en lo mental los opuestos son opuestos. Entonces, en relación a esto es capital entender que efectivamente nosotros estamos acostumbrados a que la voluntad esté al servicio de un yo. La voluntad, el interés, o sea, lo que somos se pone al servicio del yo. Pero claro, lo que nosotros ahora estamos es intentando liberar, no hay nadie que intente. Es decir, el propio fondo nos empuja. El propio ser es lo que llamamos demanda. En nosotros, en ti, en mí, en todos, hay una demanda, que es lo que nos empuja. Esa demanda no es de un yo particular. Luego el yo lo interpreta y dice yo, la realización, tal, pero en realidad no. En realidad es la fuerza de esa pantalla, de esa conciencia, de esa potencia de vida que empuja. Y empuja para deshacer la presa, para desmontar, para hundir o para romper la presa, el muro de contención del ego. Y ahí es donde aparece esa actitud que tiene que ver con lo que llamamos esfuerzo. Entonces se produce la paradoja, lo que estás diciendo se puede resumir en esfuerzo versus no esfuerzo. Es decir,
cuando suponemos que no hay un yo y no hay libre albedrío, es decir, pues todo se hace, por lo tanto no hay nadie que tenga que hacer esfuerzo de nada porque las cosas se producen. Pero esto es mientras el ego no domina. Cuando uno está atrapado en las fauces del ego, si utiliza este argumento, que mucha gente utiliza ese argumento, Marcos, de modo tramposo, lo que hace es que consagra las inercias del ego. Bueno, no hay nada que hacer y yo sigo haciendo lo que el ego determina. Lo que nosotros vemos es que se produce una conciencia de lo que es profundo, a lo que estamos siempre apuntando, Marcos, al despertar ese fondo, esa pantalla. Y desde ahí lo que hay es un ímpetu creciente para vivir conforme a esa profundidad y esa riqueza. Y eso supone, inevitablemente, romper las barreras egóticas. Y esa ruptura de barreras egóticas no es desde una intencionalidad, no es desde un yo, es desde el fondo. El fondo irrumpe con su poderío para romper esas barreras egóticas, las garras del ego. Y ahí es donde adquiere sentido de relevancia el esfuerzo, lo que llamamos la actitud positiva, o la actitud positiva, o la acción profunda, lo que sea. Es decir, que esa voluntad de entrega, esa también voluntad de autenticidad y de presente. Es decir, hay un empuje muy hondo, pero no es para conseguir algo. Es un empuje que no viene no va hacia el tener, viene del ser. Por eso siempre, fíjate, Marcos, que conectamos nosotros la actitud positiva con la meditación. Para nosotros es imprescindible. Para no convertir la actitud positiva, efectivamente, en una actitud voluntarista, funcionalista. No. Es decir, siento el poderío natural del ser. Despierto ese poderío natural del ser. Y desde ahí, entonces, empujo. Ese poderío natural del ser empuja para arrasar las limitaciones egóticas. Es una voluntad que nace del ser. Es un interés que nace del ser. Es un entusiasmo que nace del ser. Y que se confronta a las inercias limitantes y castrantes del ego. El miedo, la pereza, la culpa, las dudas. Y todo esto hay que romper con ello, desde el punto de vista de la actitud. Luego hay el trabajo a hacer, deshacer el origen de todo eso, desde el personaje, pero en cuanto a lo que ahora preguntas, es deshacer eso. Y eso implica una doma del caballo, porque el caballo, ¿verdad?, está ahí llevado pues, por todo este montaje mental. Para salir de eso necesito, ¿verdad?, ser capaz de movilizar todo este potencial y dar respuesta desde el fondo a toda el constreñimiento de ese personaje. Por lo tanto, sí, Marcos, para nosotros, y es la gran paradoja, cultivamos en la meditación el no esfuerzo, el suelta, el deja, el abandónate a lo que eres, todo lo que estábamos haciendo ahora, reconócete en la presencia. No tienes que explicar, lograr, conseguir nada, no. Todo ya es, todo ya está todo. No hay nada que hacer. Fíjate, puro no esfuerzo. Soltar. Pero esto complementado de un esfuerzo total, que implica ese suéltate. Como la inercia es a quedar agarrado en las fauces del ego, necesitamos ahí hacer una fuerza, y gran fuerza, para romper con ese constreñimiento, con esa camisa de fuerza egótica. O sea, tú fíjate en esto que es muy claro, Marcos. Las personas más de rango espiritual, o personas muy más trabajadas en la espiritualidad clásica, verás que son personas que tienen una capacidad y facilidad para ir hacia lo contemplativo, reconocer lo que es esencial. Y ahí salen con una cierta facilidad, fruto de una práctica constante, ¿verdad?, y persistente, salen de la trampa egótica. Pero luego, cuando están en la acción, ahí se encuentran muchas veces o negando la acción, apartándose, queriendo simplemente el aspecto contemplativo de la vida, simplemente viviendo el aspecto de retiro, porque luego la acción siguen atrapados en su personaje. Les ves que no están sueltos. O sea, ves que cuando sueltan sí tienen capacidad para soltar, pero luego en la vida cotidiana no están sueltos.
hay un punto de rigidez, tiene necesidad de apartarse de las cosas, no vive la vida con soltura. Esta soltura implica una necesidad de entregarte, o sea, para tú soltarte, y esto lo sabemos, en una profesión, para llegar a fluir con ella, primero hay que hacer mucho esfuerzo por entregarte, por vencer dificultades, resistencias, perezas, dudas, etc. Tienes que hacer un gran esfuerzo, movilizar aspectos muy profundos de ti. Y entonces llega un momento que, a base de esa entrega, de esa autenticidad, de ese estar de verdad en cada momento, acabas adquiriendo una maestría que hace que estés suelto y hagas tu labor muy suelto, pero has hecho un gran esfuerzo. O sea, que dice, la inspiración se produce trabajando. Pues efectivamente, el estado de gracia se produce en la acción a través de un esfuerzo. Y el estado de gracia en la contemplación se produce a través del no esfuerzo. Entonces es muy importante que estén ambos juntos, porque si solo cultivamos el no esfuerzo, las inercias de nuestro personaje nos seguirán atrapando y la parte activa de nuestras vidas será un desastre. Si solo trabajamos el esfuerzo, hincharemos el ego, engordaremos el ego. Pues lo ideal es doma el caballo y a la vez date cuenta de que no hay jinete. A la vez, o sea, ves domando el caballo, que el caballo no se te lleve por delante, que seas tú, un tú que no es el yo, dueño y señor de ese caballo. Y date cuenta a la vez que no hay jinete, que la vida lleva el caballo. Entonces, muy importante, Marcos, y en este punto en el que tú estás, entender esto para decir, no, nosotros hemos de hacer un esfuerzo total y que ese esfuerzo total es la antesala o el complemento, no la antesala, el complemento ideal del no esfuerzo. Y el no esfuerzo es el complemento ideal de ese esfuerzo total, porque cuando hay un soltar total y un reconocimiento en este fondo, la capacidad de entregarnos totalmente se agiganta. Te diría lo mismo, acompañado por este ambiente de aplausos, que como siempre decimos nos sumamos, ahora petardos y todo incluidos. Te diría lo mismo con otras dos palabras. Siempre decimos que el trabajo interior tiene una doble faceta: descubrimiento y desarrollo. El desarrollo tendría que ver con el esfuerzo, el descubrimiento con el no esfuerzo. Y efectivamente ambos aspectos hay que cultivarlos, porque existencialmente hemos venido a crecer, a desarrollar, y el ego es como el bonsái, no te deja crecer y necesitas tomar el ímpetu de la semilla para florecer. Y como ahora hay un elemento, si fuera todo natural, el desarrollo se produciría naturalmente, pero ahora como un elemento de impedimento, hay un aspecto de esfuerzo, de voluntad que es necesario hacer para que haya desarrollo. Un aspecto importante, pero luego es el descubrimiento. No somos la forma que se desarrolla, sino el fondo del cual esa forma emerge. Pero hemos venido a ser lo que somos y a florecer totalmente a partir o a través de la forma particular que hemos adoptado. En el fondo uno, en la forma únicos. Bueno, espero que esto pueda servirte o aclararte o ayudarte en alguna manera o medida. Otro muy